La fe practicada por los cristianos de hoy en día tiene una historia larga y duradera. Esto es a menudo algo de lo que muchas personas no se dan cuenta o no le dan mucha importancia. El cristianismo primitivo se originó como una pequeña secta del judaísmo y absorbió la mayoría de las tradiciones religiosas, culturales y filosóficas del mundo grecorromano en ese momento. Las décadas y los siglos posteriores a la crucifixión de Yeshua fueron testigos de una intensa persecución, pero el cristianismo eventualmente florecería y se convertiría en la religión oficial del Imperio Romano. La herejía y la persecución despertaron el entusiasmo de los primeros cristianos, que vivían en el gran Imperio Romano en contra del poder político del momento. La tensión que sufrieron los seguidores de Yeshua también incluyó tensiones dentro del judaísmo, la mayoría de los cuales seguían a los fariseos en ese momento, culminando con la destrucción del Templo de Jerusalén por los romanos en el año 70 después de Yeshua. ...33 después de Yeshua, capítulo 12. Yeshua predicó el reino, pero llegó la iglesia. Si bien el antijudaísmo y el antisemitismo existieron mucho antes del cristianismo, al igual que los antiguos babilonios y egipcios, el tipo de antisemitismo que surgió del cristianismo fue mucho más destructivo para el pueblo judío. La intolerancia cristiana hacia los judíos tiene una historia de 2000 años, que se remonta a cuando sus miembros lucharon por deshacerse de su herencia judía, que perdura entre muchos cristianos hasta el día de hoy. Si bien podemos estudiar el antisemitismo cristiano a lo largo de los siglos, parece más apropiado realizar un examen de sus raíces más tempranas para comprender cómo es que los cristianos todavía tienen lo que parece ser un desprecio inherente por las personas de fe judía y la fe misma, independientemente de que el judaísmo sea la fuente del cristianismo. Por tal motivo parece apropiado hacer un examen de los extractos del Nuevo Testamento que se han presentado como problemáticos para la Iglesia cristiana. Es necesario examinar las intenciones y el contexto de los autores para comprender el razonamiento detrás de sus palabras, algo inquietantes sobre la gente de la fe judía. Luego, el enfoque cambiará con la interpretación de las escrituras hebreas y cristianas hecha por los padres de la Iglesia cristiana. A medida que una persona estudie las escrituras cristianas, se hará evidente que los autores de sus libros tenían fuertes opiniones sobre los judíos. En el Evangelio de Juan, escrito por varias manos en épocas diferentes, vemos que él escribió en las palabras de Yeshua.
Yo hablo lo que he visto donde mi padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído donde vuestro padre. Ellos le respondieron: Nuestro padre es Abraham. Yeshua les dice: Si sois hijos de Abraham, haced las obras de Abraham. Pero tratáis de matarme, a mí que os he dicho la verdad que oí de Dios. Eso no lo hizo Abraham. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Ellos le dijeron: Nosotros no hemos nacido de la prostitución, no tenemos más padre que a Dios. Yeshua les respondió: Si Dios fuera vuestro padre, me amaríais a mí, porque yo he salido y vengo de Dios. No he venido por mi cuenta, sino que Él me ha enviado. ¿Por qué no reconocéis mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mi palabra. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y queréis cumplir los deseos de vuestro padre. Este era homicida desde el principio, y no se mantuvo en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando dice la mentira, dice lo que le sale de dentro, porque es mentiroso y padre de la mentira. Juan 8, 39-44. Jesús no rompe el judaísmo, porque allí se discutía, tanto ahora como en el siglo I, se discutía todo. No sabemos cómo era la legislación en el siglo I. Lo que sí sabemos es que donde hay 2, 3 judíos hay 4 opiniones, y donde hay 2 judíos hay 3 sentencias, y que los judíos están discutiendo todo el tiempo. Por lo tanto, el que Jesús, primer argumento, discuta contra otros fariseos y se ponga con los esenios, pues no pasaba nada. Los judíos eran pluriformes, más distintos que un saduceo y un esenio no puede haber. Y sin embargo son todos judíos. ¿Por qué? Porque ser judío no es ni pensar, bueno, realmente sí, ser judío es ser del pueblo, pertenecer al pueblo de Dios. ¿Qué pienses? Pues como quieras. No sé si he contado la anécdota, también un cuento de rabinos, pero este es tardío, es del siglo IV, que están discutiendo sobre cómo entender una cuestión de la ley. Y son bastantes. Y resulta que no se ponen de acuerdo. Y están empatados 10 contra 10 o 20 contra 20. Y aparece lo que se llama la voz celeste, ya no es la profecía, es la voz de Dios. Suena una voz que se ve y se oye, y es la voz de Dios, y dice: yo que tengo un Dios, que tengo un voto particular de decisión y un voto preferente, es decir, el voto dirimente de que vale el doble y tal, para cuando en un parlamento o en un juicio o algo así están las sentencias empatadas, voto de calidad. Dice: voy a intervenir. Dice el rabino: de ningún modo. La ley la diste tú, pero ahora este es terreno de los hombres y nosotros somos los que decidimos cuál es la interpretación. Y no le dejan intervenir a Dios. Y coge, se tiene que ir, y siguen votando ellos en su propio parlamento. Y Dios, fuera. Eso es una anécdota, un cuento de rabinos, que es fantástico. Es decir, con esta mentalidad, ¿cómo va a ser posible, cuando todavía no hay ley escrita, ni hay nada? ¿Cómo va a ser posible que a uno le digan que está quebrando el judaísmo? Lo que ocurre es que la gente no sabe de verdad cómo eran las circunstancias en el siglo I y cómo todos discutían de una manera muy notable. O sea que, nada. Curaciones en sábado en líneas generales. Curaciones, el hombre de la mano seca o cualquier cosa en sábado. La ley no está clara.
Probablemente en el siglo I curar con una imposición de manos no se consideraba un trabajo. Es cierto que también en el siglo I hay la tradición de los rabinos estrictos, y sale en el Evangelio diciendo: bueno, tu enfermedad no es de muerte. ¿Para qué diablos? Tu enfermedad no es de muerte. ¿Para qué diablos vienes a que este sanador, Jesús, te vaya a curar a ti en sábado? No puedes esperar al primer día de la semana. Eso es lo más que le dicen. Pero no le condena. Es decir, cuando os digan Jesús curó en sábado y Jesús quebrantó la ley por curar en sábado, ya sabéis que le tenéis que responder que de ningún modo, curar estaba determinado y fijo en el siglo I como un trabajo que estuviera prohibido. Y el que diga: bueno, pues a ver, traigan los códices, tendremos que ir a las sentencias de los rabinos, que son extremadamente complicadas, y no nos vamos a meter aquí en eso. No estaba claro si curar rompía o no el sábado. Luego, difícilmente puede Jesús haber infringido una ley que no existía todavía. ¿Por qué? Una cosa es la ley, que está clarísimo, comer cerdo, digamos, o juntar la sangre con la leche de un cabrito con la leche de su madre. Horrible. Ya saben ustedes que toda familia judía tiene, pues si puede, 2 cocinas y sobre todo 2 lavaplatos, ¿no? Para no juntar sangre y leche, porque está prohibido. Normalmente tienen 2 lavaplatos y así no pecan contra la pureza ritual. Sí, ahora mismo, porque los lavaplatos son del siglo XX y XXI. O sea que eso existe. Estamos en un mundo que no nos podemos imaginar cuán tremendamente polimorfo es. Estamos aplicando criterios del siglo XXI o interpretamos cosas del siglo XXI cuando no tenemos ni idea de qué es lo que pasaba en el judaísmo del siglo I. Esa es la norma general. Hay que saber exactamente qué es lo que ocurría. Bueno, pues entonces ahí tenéis otro caso de las sanaciones en sábado. Otro caso que sí he explicado son las antítesis del Sermón de la Montaña. ¿Habéis oído que se dijo? Eso lo expliqué ya aquí. Pero yo os digo, ahí la mayoría de los intérpretes afirman que Jesús está quebrantando la ley porque se pone por encima de Moisés. Habéis oído que se os dijo, es o bien la ley de Moisés o bien la ley oral, que según la opinión que se está formando en ese momento, Dios transmitió también a los judíos en el Sinaí. Sí, que cuando viene el Sinaí y le da las placas, también le da los 613 preceptos ya. Solo que eso se va desarrollando poco a poco con la tradición. Vale, entonces, las antítesis, brevemente, las antítesis. Obra Jesús exactamente como cualquier rabino. Lo que pasa que transmitidas las antítesis se ha dicho, pero yo os digo, por obra de Mateo, está reflejando la posición de los judeocristianos en el año 85 o 90, que están a muerte y peleándose con los judíos normativos que no creen en el Mesías. Y ya os dije también, en época mesiánica, el Mesías tiene la capacidad de interpretar la ley. E interpretar la ley en algún momento puede parecer que la estás derogando. Las antítesis de Mateo 5,
Mateo 5 en el Sermón de la Montaña, son un ejemplo absolutamente típico de cómo alguien que tiene una conciencia, ¿no?, probablemente del profeta de los últimos tiempos, del heraldo del reino de Dios, o quizás semimesiánica, y digo semimesiánica porque ya he dicho muchas veces que no queda claro si Jesús tuvo una conciencia mesiánica. Yo creo que sí, al menos al final de su vida. Y el profeta verdadero de los últimos tiempos y el Mesías de los últimos tiempos puede cambiar la ley. Eso no es quebrantar el judaísmo, eso es judaísmo puro. Y ahora ya entramos más en serio. Jesús quebrantó el precepto del sábado. Lo tienen ustedes al final del capítulo 2 de Marcos, al final donde hay una escena increíble que es las espigas frotadas en sábado. Es sábado, van los discípulos con Jesús por el campo, sienten hambre, pasan por un trigal, es la época de la siega, cogen espigas, las frotan, les quitan la paja y se comen el grano. Y unos fariseos que están escondidos en el campo les observan y dicen: pero ¿cómo permites que estos discípulos tuyos estén haciendo un trabajo que no está permitido en sábado? Y dice Jesús, ¿no habéis oído lo que hizo David? Como una vez en tiempo del sacerdote Abiatar, o Zacarías, resulta que tenía hambre y él fue con los suyos y comió, porque tenía hambre, nada menos que los panes de la proposición. Y sin embargo David era el amado de Yahvé. Y esa es toda la explicación. Entonces, verás, ¿te acuerdas de esa escena? Espigas arrancadas en sábado. Vale. Un exegeta corriente dice: ¿veis? Jesús quebrantó el sábado. ¿Por qué? Porque le daba igual que se hiciera el trabajo de arrancar espigas, frotarlas y comerlas. Mejor morirse de hambre hasta el domingo. Bueno, el domingo no, es decir, el primer día de la semana. Crítica. La escena es absolutamente irreal. Si es sábado, ¿cómo van a estar unos fariseos desde la ciudad al campo? Solo se puede andar aproximadamente 200 codos. Algunos dicen que 2000 en sábado, pero que es la distancia como de la muralla de Jerusalén al Monte de los Olivos. Y se acabó. Como andes un poquito más, ya estás quebrantando el sábado. Y para los esenios, menos 200 codos. Casi no se podían ni mover. No podían ir ni al retrete. Y tenían que aguantarse para los esenios. Bueno, pues entonces, ¿cómo es posible que unos fariseos hubieran dejado la ciudad y se hubieran ido a observar? ¿Cómo sabían que Jesús iba a pasar por allí? ¿Cómo están escondidos y cómo no dicen nada? ¿Por qué Jesús tiene hambre? Pero sobre todo los discípulos. ¿Y por qué hacen un trabajo que esté prohibido en sábado? Bueno, la escena es verdaderamente absurda. Algo debía de haber, pero la composición en un sábado es totalmente irreal, porque es que es inverosímil. Más que absurda, quiero decir, es una escena inverosímil. Pero ¿cómo actúa Jesús? Pues actúa Jesús como un buen judío. Yo esto lo he aprendido de los judíos, Cuando hay un problema, por ejemplo, el sábado y la ley de conservar la vida. El judío no puede suicidarse. Ha de conservar la vida. Es un mandamiento máximo. De ahí lo hemos heredado nosotros. Por otra parte, tiene que observar el sábado. ¿Qué es más pesado y qué es más ligero?
¿Qué mandamiento es más pesado y qué es más ligero? Así dicen los judíos. O sea, ¿qué mandamiento es más importante y qué es menos? ¿Conservar la vida o observar el sábado? Pues lo normal, dice Jesús, que tiene sentido común, es conservar la vida. Y hace lo que hace un fariseo. Cuando dos leyes colisionan, yo obedezco a la ley más importante. Es así que la del sábado es secundaria y la vida es lo primero. Luego, por tanto, si yo tengo hambre y estoy en medio del campo y estoy en sábado, cojo el trigo y me lo como. Eso no es quebrantar el sábado. Los mismos judíos afirman que Jesús está razonando exactamente como el mejor fariseo de la época. Y el colofón, eso es en 2:25-26. El colofón, cuando le dicen, tú estás quebrantando el sábado, es la discusión en la sinagoga de Cafarnaúm. Y dice Jesús, el sábado se hizo para el hombre y no el hombre para el sábado. Eso es una sentencia judía. Dueño y señor del sábado es el Hijo del Hombre. Naturalmente viene un exégeta católico y dice, el Hijo del Hombre es Jesús, el Mesías, es Jesucristo, la segunda persona de la Santísima Trinidad, descendido en la tierra preexistente. Pero probablemente, como me harté de explicar, ese texto es uno de los más claros en donde Hijo de Hombre significa el ser humano. Ser humano. Y dice Jesús, con mucha vista, como un buen fariseo, la ley del sábado está hecha para que descansen los hombres, no para que se torturen los hombres en pro de una ley. El ser humano es dueño del sábado y no el sábado dueño del ser humano. Esta es la verdadera exégesis para un judío. Luego Jesús no está quebrantando la ley ahí, ni rompió los fundamentos del judaísmo quebrantando el sábado. Ustedes saben perfectamente, vamos, creo que sí, se han ido a Israel, que hay dos, por ejemplo, pues dos ascensores. Uno, para que no tengas que hacer trabajo en sábado, pues resulta que entonces apenas tienes que decir, casi levantar el dedo, boom, y el ascensor te lleva solo. Y son tan exagerados algunos que ni siquiera tocan a la luz en sábado para que se encienda o se apague, sino que ponen aparatitos de estos que automáticamente se encienda o se apague la luz a una hora determinada. A ese extremo se llega, pero eso no existía en tiempo de Jesús. Dije al principio, cuando hablábamos de la ley, que todos estos eran tradiciones orales, que no había leo oral todavía y que no sabemos qué estaba prohibido o no prohibido, porque las listas de obras prohibidas, acción de trabajo en sábado, proceden de más allá del 200. Por lo tanto, probablemente Jesús está actuando como un fariseo. Y otra cosa importante, tenemos la imagen de los fariseos como los más canallas, los más hipócritas, aquellos que no cumplían la ley, que la exigían a los demás, pero ellos eran sepulcros blanqueados, que robaban a las viudas, que se aprovechaban de todo. Eso es lo que pintan los evangelios. Sin embargo, si se ve toda la historia del fariseísmo y se compara con los saduceos, con los esenios y con otros, se ve claramente que los fariseos son los más dulces en la interpretación de la ley. Es decir, interpretan la ley casi siempre en favor del ser humano. Por ejemplo, distinguen en sábado si puedes andar fuera de casa o no andar fuera de casa. Si es andar fuera de casa valen los 200 codos, pero si estás dentro de casa, esto es en el siglo II, ya no vale tanto. ¿Y qué es lo que hace? Como vivían pobremente, cogían y techaban
Vamos, estamos, por ejemplo, en una corrala. Yo vivo aquí, otro vive aquí y tal. Pongo toldos y hago una casa común. ¿Cómo es una casa común? En ese momento estoy dentro de mi casa y puedo andar de un sitio para otro. Esa era una ley de los fariseos. Es decir, intentaban los fariseos siempre, casi siempre, poner la ley blandita. Por ejemplo, en el divorcio. Es otro de los textos que utilizan muchos exegetas para afirmar que Jesús quebró el judaísmo, puesto que es absolutamente consciente de que Moisés permitió el divorcio. Absolutamente consciente Jesús. Y lo tenéis en Marcos 10. Sin embargo, él lo prohíbe. Y se pone aparentemente por encima de Moisés. Ahí no está rompiendo nada. Pertenece a una escuela farisea dura e intransigente de sucesores de un rabino que se llamaba Shammai o Shammai, y no pertenece a la escuela también farisea de un rabino que se llamaba Hillel, que era más blandito y que permitía divorciarse, eso ya lo he dicho aquí, por cualquier causa. Vale, por lo tanto, Marcos 2:25 hasta el 28 no es prueba ninguna de que Jesús quebrantara la ley bajo ningún concepto, de ningún modo. Otro caso, Marcos 10:4-5, lo del divorcio. Ya lo he explicado. Jesús es aquí un esenio en la teología, no que él lo fuera, pero su teología es durísima. Los esenios afirmaban, que lo saben ustedes, y si no lo repito, que Génesis 1:27, ¿se acuerdan? Hombre y mujer en singular los creó, significa, bien entendido, que cada mujer está destinada para un hombre y cada hombre para una mujer. Lo que no he dicho es que si leen ustedes los textos de Qumrani cuando hablan de la Jerusalén celestial, que viene después de que se haya vencido en batalla a los Kitim, es decir, a los romanos, y se establezca la nueva Jerusalén, hay textos que dicen que ni mujeres ni perros entren en la ciudad santa. Es verdad. Que las mujeres vivan en campamentos aparte fuera de la ciudad y que en la ciudad... ¿Por qué? Por el problema de la sangre menstruante y todo eso, porque pueden impurificar el recinto completo y por lo tanto que entren solo los varones que no hayan tenido comercio sexual, porque también tienen que esperar 24 horas fuera de la ciudad, y que entren en la ciudad solo los varones. Hombre, hay textos, son textos sobre el futuro, pero según la legislación esenia, que era estrictísima, las mujeres en la Jerusalén del reino de Dios no les sería permitido la entrada, salvo algunos momentos. Tenían que vivir fuera. Jesús no rompe el judaísmo, porque allí se discutía, tanto ahora como en el siglo I, se discutía todo. Y dije, no sabemos cómo era la legislación en el siglo I. Lo que sí sabemos es que donde hay 2, 3 judíos hay 4 opiniones, y donde hay 2 judíos hay 3 sentencias, y que los judíos están discutiendo todo el tiempo. Por lo tanto, el que Jesús discuta contra otros fariseos y se ponga con los esenios, pues no pasaba nada. Los judíos eran pluriformes, más distintos que un saduceo y un esenio no puede haber. Y sin embargo son todos judíos. En la carta de Pablo a los romanos, él escribió: Entonces, ¿qué? Que Israel no consiguió lo que buscaba, mientras lo consiguieron los elegidos. Los demás se endurecieron, como dice la Escritura.
Dióles Dios un espíritu de embotamiento, ojos para no ver y oídos para no oír, hasta el día de hoy. Romanos 11, 7, 8. Estos dos versículos y muchos más se han utilizado para validar el antisemitismo a lo largo de la existencia del cristianismo. ¿Pero por qué se escribieron estas palabras? ¿Qué propósitos sirvieron para las comunidades que los leyeron originalmente? Para responder a estas preguntas, es necesario mirar los comienzos de la Iglesia cristiana en su ruptura con la tradición judía. Como dijimos en la serie La historia detrás del Mesías, una de las facetas más importantes del estudio de las Escrituras para cualquier sistema de fe es comprender el entorno histórico del que surgió. El cristianismo no es diferente. La ignorancia de la historia de formación del Nuevo Testamento parece ser la fuente principal del sentimiento antisemita que tienen los seguidores cristianos. Una y otra vez, a lo largo de la historia, los cristianos han usado la Biblia para justificar e incluso fomentar sentimientos y retórica antisemitas. Con este entendimiento, es necesario un repensamiento del Evangelio y las epístolas. Cronológicamente, Pablo de Tarso fue el primero en escribir algo, y posteriormente su escuela. Y como nos enfocamos en los escritos de Pablo y luego en los autores de los evangelios, se puede ver sin mucha dificultad que los judíos de su tiempo quedan bajo una luz terrible. Sin embargo, lo importante a recordar es que Pablo, como él mismo indicó, era de hecho israelita, de la tribu de Benjamín, por tanto, defensor del judaísmo, pero claro, con sus vicisitudes, porque que criticara a su propio pueblo por amor hacia él no da derecho a etiquetarlo de antisemita. Y pregunto yo, ¿es que ha rechazado Dios a su pueblo? De ningún modo. Que también yo soy israelita del linaje de Abraham, de la tribu de Benjamín. Dios no ha rechazado a su pueblo, en quien de antemano puso sus ojos. ¿O es que ignoráis lo que dice la Escritura acerca de Elías, cómo se queja ante Dios contra Israel? Romanos 11, 1, 2. Atención a los perros, atención a los obreros malos, atención a los falsos circuncisos. Pues los verdaderos circuncisos somos nosotros, los que damos culto según el Espíritu de Dios y nos gloriamos en Mesías Yeshua, sin poner nuestra confianza en la carne, aunque yo tengo motivos para confiar también en la carne. Si algún otro cree poder confiar en la carne, más yo. Circuncidado el 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo e hijo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto al celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia de la ley, intachable. Pero lo que era para mí ganancia, lo he juzgado una pérdida a causa de Mesías. Filipenses 3, 2, 7.
Esa forma de juzgar a su mismo pueblo dio paso a malinterpretar a Pablo de Tarso. Pablo es concebido por muchos lectores como esquizofrénico cuando se trata de la fe judía. A veces parece estar profundamente preocupado por la relación entre el cristianismo y los judíos. Sin embargo, la escuela que se creó después de su muerte fue en parte responsable de la creación de un movimiento organizado que fue completamente independiente de la comunidad judía. Entonces, ¿qué sentido tiene la dualidad de Pablo cuando se trata de su acercamiento a los judíos de su tiempo? Los estudiosos de las Escrituras concluyen que parecía haber dos grupos principales de judíos en el tiempo de la autoría de Pablo. Los dos grupos se conocen como los tradicionalistas y los revisionistas. Los tradicionalistas eran a lo que los pensadores modernos se referirían como los fundamentalistas, que estaban haciendo todo lo posible para aferrarse a las viejas formas del judaísmo. Y los revisionistas eran judíos que creían haber recibido una nueva visión de Dios con Yeshua. Los judíos revisionistas, los seguidores de Yeshua, que incluían no solo a Pablo, sino también a los apóstoles del mismo Yeshua, lo veían como el más grande de una larga lista de personas que había mantenido la fe de los judíos abierta, viva y creciendo. Hay que tener en cuenta que Yeshua se alineó con otros miembros de su larga historia, que también tenían nuevas visiones de cómo reformar y remodelar el judaísmo. Estas figuras incluían a Abraham, Moisés, Elías y Ezequiel. Por tanto, el desafío de Yeshua a los judíos tradicionalistas debilitó la creencia fundamental que el judaísmo ya poseía en sus formulaciones ortodoxas, la verdad final y completa de Dios, por lo que no fue necesaria una mayor expansión. Este tipo de conflicto teológico ha ocurrido, en realidad, miles de veces en la historia religiosa, y todavía ocurre hoy en día. Por ejemplo, en los círculos cristianos contemporáneos hay un constante ida y vuelta entre los fundamentalistas y los modernistas, en el que los hombres peyorativos y despectivos se lanzan de un lado a otro. A los fundamentalistas se les llama buscadores de seguridad ignorantes y de mente cerrada, que no pueden abrazar la realidad, mientras que a los modernistas se les llama ateos, humanistas seculares y traidores a la fe. La razón por la que destacamos esto es para ayudar a explicar la retórica que se observa en las escrituras cristianas contra los judíos de la época del autor. Muchas veces parece que lo que un lector tiene ante sí cuando lee el Nuevo Testamento es una narración escrita por el revisionista judío, que luego lo llamarán cristiano, y que con el tiempo abriría su fe judía revisionista para incluir a todos, incluidos los gentiles. A medida que pasaba el tiempo, y una vez muertos los primeros apóstoles y Pablo de Tarso, los judíos revisionistas aflojaron sus propios lazos con el judaísmo, lo que fue paralelo a su cambio en la misión para incluir a los gentiles.
A medida que los revisionistas aflojaban sus barreras, los judíos ortodoxos fortalecían y endurecían las suyas. Y todo esto dio paso al inevitable cisma entre los dos lados, que finalmente ocurrieron en la última parte de los años 90 del primer siglo de la era común. En consecuencia, y teniendo en mente el gran cisma entre los dos grupos de judíos, por un lado el judaísmo rabínico ortodoxo y por otro lado el judaísmo nazareno, en este punto es cuando se comenzó a escribir los 4 evangelios que tenemos en el Nuevo Testamento. Y haciendo una lectura crítica, no hay problema para ver la animosidad entre los dos grupos. La hostilidad de los dos lados reverbera profundamente en los textos de los evangelios y las epístolas. Y cuando estas escrituras fueron reconocidas como inspiradas y santas, sus palabras hostiles fueron trasladadas a un estado completamente nuevo. Lo que se percibiría como antisemitismo dentro de las páginas de las escrituras cristianas, pronto se reconocería como la palabra de Dios, no solo legitimando y justificando el odio hacia los judíos, sino considerándolo como un acto santo. A medida que se desvanecía el primer siglo, después de la vida, muerte y resurrección de Yeshua, también se desvanecía la identidad de la nueva fe y la membresía de los judíos. Esto se debió principalmente a la gran incursión de los gentiles en la nueva fe, ahora mayoritariamente atribuida a Pablo y sus misiones. La conversión al cristianismo solo agregó combustible al fuego en la brecha entre cristianos y judíos. Con la pérdida de la membresía judía y la creciente animosidad entre los dos grupos, también vino la pérdida de prácticas judías. Esto se evidencia en las nuevas interpretaciones de Shavuot en Lucas, es decir, en Pentecostés. Las palabras de Pablo, explicando la reforma de la ley en época mesiánica, no ayudó a la unión, sino todo lo contrario. Algunos historiadores creen que como consecuencia de la ruptura con el judaísmo, los nuevos cristianos culparon a los judíos de la muerte de Yeshua, y a medida que el concepto de la divinidad de Cristo se apoderó de sus seguidores, los cargos de deicidio recayeron sobre los judíos. Es decir, iban a ser conocidos como los asesinos de Cristo, que hicieron una conspiración para matar al Señor. Esto se evidencia tanto en el Evangelio de Mateo como en el de Juan. En Mateo está escrito: Entonces Pilato, viendo que nada adelantaba, sino que más bien se promovía tumulto, tomó agua y se lavó las manos delante de la gente, diciendo: Inocente soy de la sangre de este justo. Vosotros veréis. Y todo el pueblo respondió: Su sangre sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Mateo 27, 24-25.
¿Por qué se escribió esto? La exclamación del pueblo judío en contra de Yeshua debe entenderse en su contexto real, que ocurrió a finales del siglo I. La comunidad de Mateo, fiel a la Torá, estaba siendo instigada por los nuevos dirigentes judíos rabínicos. Por tal motivo, el autor de Mateo extendió a todo el pueblo de la época de Yeshua la realidad de su muerte. Argumento que cae por su propio peso, nada más leer los escritos. El Nuevo Testamento atestigua de que los apóstoles eran judíos. Pablo era israelita de la tribu de Benjamín. Y los cientos y miles de judíos que en vida de Yeshua creyeron en él. El cambio de culpa ocurrió como resultado natural de que los cristianos trataban de dar sentido a la crucifixión. ¿Por qué? El cambio se produjo como resultado de que los gentiles que fueron injertados al grupo judío nazareno, los judíos nazarenos, vieron el peligro implícito de culpar al gobierno romano de la muerte de Yeshua. Desde la época de los primeros cristianos hasta ahora, las escrituras cristianas han sido interpretadas por gentiles que no necesariamente tienen una buena comprensión de la historia judía, de los estilos de escritura judíos o el entorno judío, del cual surgió la historia cristiana. En consecuencia, y en un proceso progresivo, el movimiento de Yeshua fue identificado no como un movimiento formado originalmente por judíos revisionistas, sino como un movimiento de cristianos sin referencia alguna a sus antecedentes judíos. Y una vez que los gentiles controlaban el grupo, llegaron a pensar que si Dios rechazó a los judíos, entonces los cristianos también debían rechazar a los judíos para ser confirmados. Con el tiempo, las referencias en las escrituras cristianas se interpretarían como si reflejaran conflictos entre judíos y cristianos. En lugar de interpretarlo como fue en realidad, conflictos entre los judíos liberales y los judíos tradicionalistas. Y lo grave de todo esto es que, tristemente, el propio judaísmo de Yeshua sería olvidado. Una vez que el cristianismo tomó forma en sus primeros siglos, rompiendo sus lazos con el judaísmo, también adquirió una nueva característica: ser superior al judaísmo. Esto significaba que mientras rompía toda identidad con el judaísmo, también adoptaba sus promesas de salvación y verdad como los elegidos de Dios. La enseñanza cristiana asumió afirmaciones de que el cristianismo es el dueño, el poseedor legítimo exclusivo de la promesa y elección divina, y que ha heredado ser el verdadero Israel, que los judíos afirmaban que era solo de ellos. ¿Y por qué surgió ese pensamiento? Pablo habló de que los escogidos no serían por razón de la carne, es decir, la circuncisión, sino por la circuncisión verdadera, la del corazón, la del espíritu. Y en este sentido,
y no descartando a los judíos, Pablo explicó que esa elección del pueblo de Dios, la asamblea, incluyendo gentiles y judíos fieles, no era por obras, por la ley, sino por fe. ¿Pero qué ocurrió después? Que los cristianos buscaron la validación de la superación al demostrar que la fe, no las obras, de los recién elegidos era integral, pura y sin mancha, y en consecuencia, la ley era invalidada. Por lo tanto, hubo un impulso aún mayor para divorciarse de todos los lazos cristianos con el judaísmo. Esto nos lleva a las obras de los primeros padres de la Iglesia, que reflexionaron y escribieron poco tiempo después del Evangelio. Sin embargo, antes de explorar los padres de la Iglesia cristiana, primero es importante mirar a los escritos judíos adversos de su autoría. Los escritos judíos adversos y la tradición que se formó en torno a ellos representan una tradición continua de interpretación cristológica y antijudaica de las escrituras hebreas y en algunos casos las escrituras cristianas. Esta interpretación fue la primera forma de teología cristiana que tenía dos objetivos principales en mente. El primer objetivo era probar a Yeshua como el Mesías. El segundo objetivo era probar la reprobación y la ceguera de los judíos. Aunque las raíces de esta tradición tienen sus raíces en Pablo, aunque mal interpretado, la tradición adversaria judía rabínica tomó nueva vida cuando los cristianos rompieron sus lazos con los judíos del primer y segundo siglo. Los escritos antijudíos de los padres de la Iglesia, también conocidos como los patrísticos, cubrieron una amplia gama de géneros, incluyendo testimonios, sermones, tratados, diálogos imaginarios y dramas. Se argumenta que al mirar en los escritos de los patrísticos, la retórica antijudía fue la mano izquierda de sus cristológicos. Los que son considerados como los padres de la Iglesia o patrísticos, que incluyen a Justino Mártir, Tertuliano, Orígenes y más tarde a Juan Crisóstomo, quienes estuvieron entre los primeros escritores cristianos, tuvieron una diatriba antisemita. Este tema se condujo de una manera que miraba las escrituras hebreas como una historia de los judíos vista como una estela de crímenes. Comenzando con la creencia de que los judíos rechazaron a Yeshua como el Mesías, los escritores se abrieron paso hacia atrás a través de los relatos de las escrituras hebreas, queriendo probar que el rechazo de Yeshua no fue un paso en falso en el tiempo, sino el último y definitivo acto de desafío imperdonable en una larga historia de crímenes. De esta creencia se deriva la afirmación de que los judíos habían sido alguna vez apóstatas de Dios. Siguiendo este tema, los escritos acusaban al pueblo judío de no haber escuchado nunca el verdadero mensaje de los profetas. Y habiendo siempre rechazado a los profetas, se negó a arrepentirse ante el llamado de los profetas y en última instancia
fue responsable por la muerte de estos, incluyendo a Yeshua mismo. Se les acusó de resistirse al Espíritu Santo, de ser glotones, sensualistas, adúlteros, adictos a los vicios de la carne, culpables de infanticidio, canibalismo y regicidio cósmico. Los escritos judíos adversos no se basaron únicamente en las escrituras hebreas para validar sus afirmaciones. También se basaron en los escritos de las escrituras cristianas. Un ejemplo de esto se puede ver en las homilías contra los judíos de Juan Crisóstomo, en las que comenta un verso del Evangelio de Mateo 15:26. Aunque aquellos judíos habían sido llamados a la adopción de hijos, llegaron a tener parentesco con los perros. Nosotros, que éramos perros, recibimos la fuerza por la gracia de Dios para dejar de lado la naturaleza irracional que era nuestra y elevarnos al honor de hijos. ¿Cómo puedo probar esto? Cristo dijo: no es justo tomar el pan de los hijos y echarlo a los perros. Cristo estaba hablando a la mujer cananea cuando llamó hijos a los judíos y perros a los gentiles. Pero ved cómo después se cambió el orden. Ellos se convirtieron en perros y nosotros en hijos. El siguiente tema tratado en los escritos de judaeos adversos se centró en la ley judía. Los escritos de judaeos son una serie de homilías del siglo IV de San Juan Crisóstomo dirigidas a los miembros de la Iglesia de Antioquía. Los patrísticos creían que la ley fue dada por Dios para ayudar a los judíos a superar sus malos caminos. Con el rechazo de Cristo, el último acto imperdonable, los judíos fueron acusados de insistir en seguir cada detalle de la ley, que fue visto como abrogada con la venida de Cristo. Su continua obediencia a la ley mostró un continuo rechazo al volverse a Cristo y más evidencia de que estaban ciegos a las intenciones de Dios. A medida que se desarrollaron las cristologías patrísticas, también lo hizo su continuo interés en las escrituras hebreas. A partir de sus lecturas del mensaje profético, encontraron un entendimiento de que no solo había un pueblo involucrado, sino que de hecho había dos: los judíos y la futura iglesia. Este tema dualista era el que estaba en el corazón de la tradición de los judíos adversos. Los tiempos en que los profetas criticaban al pueblo y se incurría en instancias de ira divina se atribuyeron a los judíos. Los tiempos en que se mencionaron rasgos de fe, arrepentimiento y promesa futura se atribuyeron a la futura iglesia. La consecuencia de tal interpretación convirtió la autocrítica de las escrituras en una insensible denuncia hacia los judíos, mientras que la iglesia se proyecta como intachable. En definitiva, la interpretación de las escrituras fue realizada para su propia reprobación, lo que llevó a su doctrina antisemita del pueblo judío. A medida que este tema continuaba desarrollándose, los patrísticos observaron instancias de dualidad en las escrituras hebreas para verificar su creencia, incluidas las historias de Sara y Agar, Jacob y Esaú, Caín y Abel, y Lea
y Raquel. Las escrituras hebreas, a los ojos de los padres patrísticos, validaron la elección de los gentiles junto con el rechazo a los judíos. El resultado final de su interpretación fue la pérdida de la identidad judía en sus propios textos. En cierto sentido, la nueva iglesia fue injertada en las narraciones. Vieron que los profetas predijeron que la elección de los judíos era temporal y provisional, hasta el momento de su rechazo final al dar muerte al Mesías. Había una sola alianza, prometida a Abraham, predicha por los profetas y cumplida por la iglesia gentil. Así, el periodo patriarcal, el periodo anterior a Moisés, se separa de la historia judía y se convierte en prehistoria de la iglesia gentil. A partir de esta comprensión, se desarrolló la noción de una religión premosaica, que fue la prehistoria del cristianismo. Durante la época premosaica, no había una ley formal, sino una moral universal, sin presencia de idolatría. Las personas que vivían en esta época eran vistas como individuos fieles, naturalmente virtuosos y moralmente superiores. No eran judíos, sino gente de una raza universal, muy parecida a la nueva iglesia cristiana. Entonces, ¿cuáles fueron las implicaciones asociadas con los judíos de este tiempo? Significaba que el judaísmo se reducía a un periodo intermedio de mosaico. La ley mosaica no solo era inferior, sino que Dios pretendía que se restringiera a un tiempo, un lugar y un uso. Más tarde, los patrísticos vieron la ley como destinada a restaurar el nivel de moralidad judía al tiempo de los patriarcas, porque los judíos eran moralmente peores que todas las demás personas. La ley tenía la intención de refrenar todos los vicios que los judíos habían adquirido mientras estaban en Egipto, pero no tuvo ningún uso real con la venida de Cristo. Interpretaron mal a Pablo y creyeron que toda la ley nunca fue pensada para una observancia permanente, sino que fue solo una medida temporal, un yugo necesario para una nación rebelde que se desviaba del camino de la justicia de Dios. Y de ahí llamarlo Antiguo Pacto en relación con el Nuevo Testamento o Nuevo Pacto, viniendo una triple superación ontológica, histórica y moral. Otro tema que abordaron fue la caída del templo judío en el año 70 de la Era Común. Justino Mártir, uno de los primeros apologistas cristianos, fue uno de los primeros en ver que la derrota judía ante los romanos tenía un significado teológico. Él consideraba que el destino político de los judíos era un castigo divino por haber matado a los profetas y a Yeshua. Y donde mejor se observa esto es en su obra llamada Diálogo con Trifón el Judío.
La Iglesia en ese tiempo estaba siendo perseguida por el Imperio Romano. En base a Jeremías 2:30, la persecución de los cristianos fue vista como un santo martirio, mientras que la persecución de los judíos fue leída como la ira divina, hijos que no aceptaron la corrección. Pasado el tiempo, otros eventos políticos como la adopción del cristianismo dentro del Imperio Romano ofrecieron un apoyo adicional a los padres de la Iglesia. Para los patrísticos, el éxito de la Iglesia en el Imperio fue visto como una prueba de que estaban de su parte. Por tal motivo, dentro de la fe cristiana, tienen mucho trabajo por hacer para reparar el daño que se ha hecho a los judíos en el transcurso de 2 milenios. Y creemos que el primer acto hacia la reconciliación sería estudiar y aceptar el pasado antisemita del cristianismo. Al aceptar los errores del pasado y hacerse cargo de dichas fechorías, sentimos que los miembros de la Iglesia de hoy en día podrían avanzar y asegurarse de que nunca se repita. Y solo así, una vez que se acepta la conciencia, la ley inscrita en nuestros corazones, comenzará la verdadera curación. Porque si erraron los dirigentes judíos, la élite de Jerusalén, en contra de Yeshua, recuerden que todo estaba y está bajo el dominio del Eterno. Y como dijo Pablo en Romanos 11:11 al 35, y pregunto yo, ¿es que han tropezado para quedar caídos? De ningún modo, sino que su caída ha traído la salvación a los gentiles para llenarlos de celos. Y si su caída ha sido una riqueza para el mundo y su mengua riqueza para los gentiles, ¿qué no será su plenitud? Os digo, pues, a vosotros los gentiles, por ser yo verdaderamente apóstol de los gentiles, hago honor a mi ministerio, pero es con la esperanza de despertar celos en los de mi raza y salvar a alguno de ellos. Porque si su reprobación ha sido la reconciliación del mundo, ¿qué será su readmisión sino una resurrección de entre los muertos? Y si las primicias son santas, también la masa, y si la raíz es santa, también las ramas. Que si algunas ramas fueron desgajadas, mientras tú, olivo silvestre, fuiste injertado entre ellas, hecho partícipe con ellas de la raíz y de la savia del olivo, no te engrías contra las ramas. Y si te engríes, sábete que no eres tú quien sostiene la raíz, sino la raíz que te sostiene. Pero dirás, las ramas fueron desgajadas para que yo fuera injertado. Muy bien, por su incredulidad fueron desgajadas, mientras tú por la fe te mantienes. No te engrías, más bien teme, que si Dios no perdonó las ramas naturales, no sea que tampoco a ti te perdone. Así pues considera la bondad y la severidad de Dios, severidad con los que cayeron, bondad contigo, si es que te mantienes en la bondad, que si no, también tú serás desgajado. En cuanto a ellos, si no se obstinan en la incredulidad, serán injertados. Qué poderoso es Dios para injertarlos de nuevo. Porque si tú,
fuiste cortado del olivo silvestre, que eras por naturaleza, para ser injertado contra tu natural en un olivo cultivado, con cuánta más razón ellos, según su naturaleza, serán injertados en su propio olivo. Pues no quiero que ignoréis, hermanos, este misterio. No sea que presumáis de sabios. El endurecimiento parcial que sobrevino a Israel durará hasta que entre la totalidad de los gentiles, y así todo Israel será salvo, como dice la Escritura. Vendrá de Sión el libertador, alejará de Jacob las impiedades, y esta será mi alianza con ellos, cuando haya borrado sus pecados. En cuanto a la buena noticia, son enemigos para vuestro bien, pero en cuanto a la elección, amados, en atención a sus padres. Que los dones y la vocación de Dios son irrevocables. En efecto, así como vosotros fuisteis en otro tiempo rebeldes contra Dios, mas al presente habéis conseguido misericordia a causa de su rebeldía, así también ellos al presente se han rebelado con ocasión de la misericordia otorgada a vosotros, a fin de que también ellos consigan ahora misericordia. Pues Dios encerró a todos los hombres en la rebeldía, para usar con todos ellos de misericordia. Oh abismo de la riqueza, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus designios e inescrutables sus caminos. En efecto, ¿quién conoció el pensamiento del Señor? Oh, ¿quién fue su consejero? Oh, ¿quién le dio primero que tenga derecho a la recompensa? Porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. A Él la gloria por los siglos. Amén.